Esta es una charla bastante breve, si se quiere, para abordar este tema. Yo no sé de los presentes cuántos han operado en mercados de futuros. A ver, me gustaría que levantaran la mano los que han operado en mercados de futuros. 2, 3, 4. Bueno, les pido perdón a los que han operado en mercados de futuros porque voy a ser muy básica. Voy a abordar el tema de los mercados de futuros desde fuera, no desde dentro. Y voy a hablar de para qué sirven los mercados de futuros sin entrar en tecnicismos y sin entrar a contarles cómo funciona un futuro. Entonces, para empezar a hablar de para qué sirven, tenemos que empezar a definir qué son los futuros y ahí ya empezamos con problemas. Porque definir qué son los futuros no es fácil. Definir qué son los futuros implica un poco conocerlos, ¿sí? Entonces, yo voy a decir que los futuros son mercados institucionalizados que tienen contraparte central, que brindan garantía de cumplimiento y ustedes me van a mirar y me van a decir, ajá, qué lindo. Mucho no, a lo mejor no dice todo eso. La función primordial que tienen los mercados de futuros es la transferencia de riesgo, ¿sí? Y si yo tuviese que definir los mercados de futuros con una palabra de uso cotidiano, no una palabra técnica, que defina a los futuros y quizás a los derivados en general, utilizaría la palabra contratos, ¿sí? Los futuros son contratos. Cuando hablamos de futuros de ganado, futuros de maíz, futuros de soja, no hablamos ni de soja, ni de ganado, ni de maíz. Hablamos de contratos sobre soja, contratos sobre maíz, contratos sobre ganado, ¿sí? Entonces, esos contratos, ¿sí? Por ejemplo, yo acá traje un ejemplo que saqué del cierre de los futuros de soja en el mercado de Chicago de ayer. Esos contratos son contratos a plazo, ¿sí? ¿Qué significa que son contratos a plazo? Que son un compromiso en el que las partes acuerdan realizar algo a futuro. De ahí el término mercados a futuro. ¿Cuáles son los plazos? Fíjense, esto es soja, pero no es soja física, sino que son futuros de soja, son contratos de soja. Contratos de soja que tienen vencimiento en enero de este año que viene, marzo del año que viene, mayo del año que viene, enero de 2019, mayo de 2019, noviembre de 2019. ¿Me pueden decir alguno de los presentes dónde está la soja de noviembre de 2019? ¿Existe esa soja? Ni siquiera pensada, porque ni siquiera está en intenciones de siembra. No existe por ningún lado la soja noviembre 2019. Sin embargo, ayer se negociaron 100 contratos. 100 contratos de 136 toneladas, que son, si no me equivoco, 13.600 toneladas de soja, noviembre 2019. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que en un mercado de futuros se pueda comprar y vender, porque se negociaron 100 contratos, significa que alguien compró y alguien vendió, se puedan comprar y vender productos que ni siquiera existen? Es como que me están engañando, es una cosa rara, ¿qué está pasando acá? ¿Hay gato encerrado? ¿Cuál es el tema? El tema es que esos contratos, ¿sí? Un contrato que decíamos nosotros recién de soja en el mercado de Chicago, con vencimiento noviembre 2019, que tenía un precio, yo ya me olvidé cuál era ese precio, 1.003 centavos por bushel o 10,03 dólares por bushel. No me pidan la conversión porque con los números soy malísima y nunca la supe hacer. Si alguno lo sabe hacer y me lo quiere tirar el número en dólares por tonelada, lo agradezco, pero si no, lo dejo ahí, un precio cualquiera que sea. Esos contratos tienen siempre dos partes. Para que haya un contrato tiene que haber dos partes. Para bailar el tango se necesitan dos, ¿sí? Un comprador y un vendedor, que acuerdan algo con respecto a ¿qué momento? Noviembre de 2019. Entonces, ¿cuándo tiene que estar la soja? Porque este contrato, digamos, es un papel que implica un compromiso. ¿Cuándo tendría que estar la soja? Hoy, que se acuerda ese contrato, hoy es 24 de noviembre de 2017. ¿Hoy tiene que estar la soja?
No, en realidad la soja va a tener que estar al vencimiento, ¿sí?, entre el 1 de noviembre de 2019 y el 15 aproximadamente, 14, 15 de noviembre de 2019. En ese momento, ahí sí más vale que aparezca la soja, porque una de las cosas que dije es que estos mercados son garantizados, son mercados de contraparte central. ¿Qué garantizan los mercados de contraparte central? Garantizan que al vencimiento del contrato, al momento de lo que se llama entrega del producto, ¿sí?, el delivery del producto, en ese momento el comprador y el vendedor que quedaron en este mercado tengan la mercadería, ¿sí? Y ojo que no es un tema menor decir que quedaron en este mercado, porque hay muchos otros que se pueden ir varias veces antes, entrar, volver a salir, antes de que llegue este periodo, que es el periodo crítico, el periodo de cumplimiento, que es el delivery del contrato. ¿Sí? Bien, entonces, los mercados de futuros tienen como objetivo fundamental la transferencia de riesgo y tienen la posibilidad de darnos a la alternativa de comprar y vender lo que no existe aún, pero que, llegado el momento de cumplir con ese compromiso, debería existir. ¿Sí? Hablando de transferencia de riesgo, es la función más importante de los mercados de futuros. Hay otras tantas funciones que son como consecuencia de esta, que vamos a charlar, pero uno piensa, o al menos me ha pasado, en estos años, más de 20, de estar dando clases sobre estos temas, de encontrarme con algunas respuestas que apuntan a decir, bueno, pero si se desarrolla el mercado de futuros de soja, ¿qué va a pasar con lo que, por ejemplo, en Argentina nosotros conocemos con el mercado disponible de soja, que es el mercado que sí apunta a la mercadería, ¿no?, donde se da el intercambio de camiones de soja desde un productor hacia una planta, hacia una aceitera? ¿Qué va a pasar con ese mercado? ¿Lo va a hacer desaparecer? ¿Lo va a reducir? No, en realidad los mercados de futuros, como todos los mercados financieros, cumplen con la función de irse complementando, ¿sí? El mercado de disponible de granos cumple con un objetivo, que ¿cuál es? El intercambio del producto, ¿sí? El mercado de futuros suma a ese objetivo poder establecer anticipadamente un precio, ¿sí? No estar expuesto a que cuando yo como productor vaya a vender el trigo, el maíz o la soja, me sorprenda el precio en ese momento. Me va a sorprender por bajo, no por alto, obviamente, ¿no? Por alto nadie se va a quejar, pero por bajo me puede sorprender. Y ese es un problema, ¿sí? Porque los costos los tuve igual, independientemente de que el precio sea alto o sea bajo, ¿sí? Entonces, el mercado de futuros suma, complementa desde el punto de vista que permite una muy eficiente transferencia de riesgo, ¿sí? El juego de la papa caliente, ¿sí? Yo le trato de llamar así. Hay alguien que tiene un problema y lo tira. Hay alguien que tiene que estar del otro lado dispuesto a agarrar esa papa caliente, ¿sí? Los mercados de futuros aportan mucho a la economía real y aportan mucho desde quienes los utilizan, porque efectivamente los utilizan para hacer transferencia de riesgo y hacer sus empresas más estables, más seguras, al menos desde el punto de vista de los ingresos, y además para quienes no los utilizan, ¿sí? Y este es un punto importantísimo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy nosotros podemos ver cuánto vale la soja para el año que viene. Un productor argentino hoy puede ver cuánto vale la soja para el año que viene, cuánto vale el maíz para el año que viene. Y puede decidir en función a lo que está valiendo hoy que siembra. Y eso es lo que hacen mucho los americanos, ¿sí? Los americanos, de hecho, estudian una relación de precio entre soja y maíz, habitualmente. Si esa relación de precios es un numerito, pero está en 2.40,
está en un número habitual, puedo sembrar uno o el otro. Si estuviese más o menos, me va a indicar que siembre soja o que siembre maíz, porque es más rentable la soja que el maíz o el maíz que la soja. ¿Sí? Y eso no hace falta que yo utilice el mercado de futuros para verlo. ¿Sí? Eso lo veo, lo leo, accedo a esa información libre y gratuitamente, y esa información que está en línea. Los mercados son mercados públicos, y al ser mercados públicos, toda su información, hasta cada una de las operaciones que se realizan segundo a segundo, minuto a minuto, están expuestas en Internet. ¿Sí? Los mercados argentinos, que son mercados chicos, la información está en línea totalmente. Yo hasta puedo ver las ofertas de compra y de venta gratis en Internet, sin ningún problema. El mercado de Chicago, que es un mercado grande y que vende esa información, tengo un delay de 10 minutos. O sea, para operar, para tradear no me sirve, pero como fuente de información tengo todo. ¿Sí? Yo estoy decidiendo sembrar soja o maíz, 10 minutos no son nada. ¿No? Bien, entonces, los mercados de futuros cumplen con esas funciones que ayudan a la economía real. ¿Sí? Dan señales de precio, ofrecen transparencia porque todas las transacciones se pueden ver, nos ofrecen información acerca de todos los productos que se están negociando y nos dan una previsibilidad con respecto a los precios. Y esa es la transferencia de riesgo. ¿Cómo funcionaría una transferencia de riesgo? Supongamos que yo soy un productor que tiene intención de sembrar maíz. Ese productor que tiene intención de sembrar maíz ya tiene un montón de costos. Desde el momento en que decide sembrar maíz ya sabe que va a incurrir en un montón de costos y que va a estar expuesto también ¿a qué? Al clima. La producción agropecuaria es de las cosas más riesgosas que hay, ¿sí? Tiene costos, tiene riesgo del lado del clima, que significa que no sabe cuánto va a cosechar, o sea, no sabe cuál va a ser la cantidad que va a recibir por el esfuerzo que está haciendo. Y además no sabe a qué precio va a vender, porque va a saber el precio cuando tenga el producto y lo lleve a vender. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo piensan desde el punto de vista de cómo funciona la empresa tiene riesgo de cantidad y riesgo de precio. Riesgo por los dos lados, es sumamente riesgosa. Ahora, díganme ustedes, yo soy hija de productor agropecuario, díganme ustedes qué productor agropecuario entiende que su empresa es altamente riesgosa. Ninguno. Y si habláramos de alguien que vende camisas, dirían, qué riesgo es, te quedas con las camisas de clavos y nadie se las lleva. ¿Cierto? Pero es una cosa que es inherente a la naturaleza del productor agropecuario. Digamos, yo lo he vivido toda mi vida. En casa herrero, cuchillo de palo. Voy a contar una intimidad, pero la única vez que hice que mi papá vendiera trigo en el momento que él producía trigo, le dije, che, papi, trigo 130, espectacular precio. No quieren saber cuánto terminó valiendo el trigo. Década del 90, 170, 180. Hasta el día de hoy tengo la palabra prohibida. Igual, 130 era muy buen precio, pero anda a hacérselo entender, digamos. ¿Sí? Eso es naturaleza, contra eso lidiamos. ¿Sí? Entonces, precio y cantidad son un problema, son una incógnita. ¿Qué me permite el mercado de futuros? Para la cantidad tengo seguros. ¿Sí? Seguros de contra granizo, seguros de rendimiento, hay algunos, son bastante caros, pero bueno, están. Para el riesgo precio, ¿qué tengo? Para el riesgo precio tengo los futuros. ¿De qué manera puedo usar futuros? Bueno, si yo soy productor y veo que el maíz para el año que viene, voy a usar precios de Argentina que son los que tengo en la cabeza. Yo sé que ustedes utilizan mucho Chicago y alguna base con respecto a Chicago, pero digamos, yo eso no lo uso tan habitualmente. Entonces, no sé, para la cosecha que viene, maíz de primera o maíz de segunda, que es lo que más se produce en Argentina, $143, que es un precio espantoso, está todo el mundo protestando porque $143 es muy bajo, pero bueno, es el precio que hay. Supongamos que este productor, que tiene un excelente manejo de costos o lo que sea, dice, bueno, me alcanza ahí nomás, pero no quiero correr el riesgo de no poder cubrir mis costos cuando llegue el momento de la cosecha si el precio cae, porque está todo el mundo diciendo que el maíz va a caer. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué hace el productor? El productor hoy puede vender
maíz que todavía está sembrando o que ha sembrado o que está terminando de sembrar, ¿sí? Un futuro de maíz julio, ¿sí? Que es donde entra la mayor parte de la cosecha en Argentina, ¿sí? Pero para que este productor pueda vender ese futuro de maíz julio y fijar ese precio, ¿quién tiene que haber? Tiene que haber alguien que compre, ¿sí? Y entonces acá quiero hacer un punto, digamos, no, a mí me encantaría, digamos, siempre que doy clases de esto, hacemos un juego de roles y hacemos una rueda y con los papeles vamos viviendo para entender cómo funciona el mercado de futuros, pero eso hoy no lo vamos a hacer. Voy a dejar esto acá, él vende y fija el precio, en otro momento, digamos, si se puede, se hará alguna explicación mejor. Pero fíjense que para que él pueda vender necesita alguien del otro lado que compre, ¿sí? Eso es importante. Vamos a pensar por un segundo que tenemos solo productores de maíz en el mercado de futuros. Solo productores de maíz que lo que quieren hacer es todo lo mismo. Todos quieren fijar el precio de su maíz. Por lo tanto, todos van a querer, ¿qué? Que suba el precio, obviamente, son todos alcistas, pero si quisieran fijar el precio del maíz, ¿qué hacen todos? Venden. Todos van a querer vender. Entonces voy a tener un montón de vendedores, pero para que se haga un contrato, necesito un montón de compradores. Y si solo tengo productores de maíz, ninguno de esos productores de maíz va a poder hacer cobertura de precio, va a poder establecer el precio para el maíz de la cosecha que viene. ¿Se entiende? Están solitos, todos de un lado, parados, pidiendo vendo, 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 y del otro lado nadie aparece queriendo comprar. Ahora vamos a pensar que tenemos un mercado de futuros en el que la mitad son productores y la mitad son procesadores, ¿sí? Consumos o procesadores de maíz, ¿sí? Por partes iguales. Entonces, de la misma manera que el productor quiere fijar un precio de venta para el producto, el que procesa maíz tiene un problema, porque no sabe cuáles van a ser sus costos, no sabe cuánto le va a costar el maíz para alimentar el cerdo, no sabe cuánto le va a costar el maíz para convertirlo en cereal para desayuno, ¿sí? O para alimentar el ganado. Entonces, los pollos, ¿sí? Digamos, él tiene un problema de costos y él va a querer comprar anticipadamente o fijar el precio de compra de ese maíz, para lo cual va a comprar anticipadamente el maíz. Entonces, los productores van a vender, los consumidores van a comprar. Los productores van a querer vender lo más alto posible. Los consumidores van a querer comprar lo más bajo posible. Los voy a tener mitad y mitad peleándose y van a llegar a algunos acuerdos, pero todo va a ser lento, trabajoso, peleado, ¿sí? No muy productivo, no muy rápido, no muy eficiente, ¿sí? Porque tienen objetivos completamente distintos y tienen visiones distintas y tienen negocios distintos y no cambian sus visiones ni su negocio porque se dedican a eso, ¿sí? Ahora, miremos si en el mercado de futuros nosotros tenemos productores, tenemos consumidores y tenemos inversores. Inversores, uso la palabra inversores, no sé acá cómo es, pero en Argentina el término es especuladores. Pero el término especuladores, al menos en mi país lamentablemente, está muy ligado a la especulación mal hecha, a la especulación que viene desde el lado de la corrupción, no a la especulación que viene desde el lado de asumir riesgo, ¿sí? Entonces, muchas veces uno no entra en estas distinciones de decir son especuladores porque ahí ya perdiste a toda la gente, te dice, visto, está lleno de ladrones, malandras, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, estoy medio como sesgada a utilizar el término inversores. Yo entiendo que ustedes no tienen problema con el término especulador. Entonces tenemos productores de un lado que quieren vender lo más alto posible, consumidores del otro lado que quieren comprar lo más bajo posible. ¿Y los inversores qué hacen? ¿Qué hacen los inversores? ¿Tienen se casan con alguna visión del mercado? No. Los inversores, ¿qué tratan de hacer? Tratan de ganar plata.
¿Cómo tratan de ganar plata? Anticipando para dónde va a ir el precio. Entonces, si ven un precio y dicen, yo creo, anoche soñé, tuve la revelación divina que el precio va a subir, ¿qué hacen? Compran. El precio no sube, está bajando, me equivoqué, ¿qué hago? Vendo. Vuelvo a comprar, vuelvo a vender, cambio de lado, o sea, si acá tengo los productores, los vendedores y acá tengo los compradores, los inversores se van de un lado para el otro todo el tiempo porque un momento están comprando, otro momento están vendiendo. ¿Y eso qué hace? Que todos puedan negociar mucho más ágilmente, mucho más eficientemente, ¿sí? Y que la transferencia de riesgo se pueda hacer de manera instantánea, rápida, fluida. Eso es lo que ocurre en un mercado desarrollado como es el mercado de Chicago, un mercado muy grande como es el mercado de Chicago. Y si no, fíjense esto. El objetivo, como dijimos, de los mercados no es el intercambio de bienes, de los mercados de futuros, ¿sí? No es el intercambio de bienes, sino la transferencia de riesgo. Fíjense lo que es la producción mundial de soja y de maíz. Producción mundial en millones de toneladas. Comparado con el volumen operado en millones de toneladas de esos dos productos en el mercado de Chicago, en el CBOT. Hoy parte de una alianza de mercados que es el CME Group, ¿sí? Pero sigue teniendo su identidad como CBOT. 32 veces la producción mundial de soja, 13 veces la producción mundial de maíz. Si el objetivo fuese el intercambio, habría 31 participantes esperando su tonelada de soja y 12 participantes esperando su tonelada de maíz. Y todo se comercializaría a través del mercado de futuros, cosa que sabemos que no ocurre. ¿Sí? Entonces, importantísimo recordar, los mercados de futuros, primero, no reemplazan a los mercados de físico. Ustedes tienen un mercado de futuros de ganado, no va a reemplazar al mercado de físico, lo va a ayudar, lo va a hacer más eficiente, le va a ayudar a los productores a administrar su riesgo-precio y va a dar señales para toda la economía. Usen o no el mercado de futuros. Lo mismo pasa, digamos, uno siempre empieza hablando de productos tangibles, ¿no? Digamos, el ganado, el maíz, cualquier primer curso de mercados de futuros empieza por esos productos, que entre paréntesis fueron el origen de los mercados de futuros. Pero a partir de la década del 70, de 1970, empezaron a introducirse en los mercados de futuros productos financieros. En Argentina es mucho más exitoso el futuro de dólar que el futuro de soja o que el futuro de maíz, ¿sí? Entonces, ustedes tienen una posibilidad interesante de crecimiento porque ustedes tienen una economía que también, digamos, a lo mejor si no es tan grande el crecimiento por el lado del ganado, por el lado del futuro de dólar, eso puede ser que venga, ¿sí? O por productos financieros, ¿sí? Para cerrar el tema de los participantes, fíjense, en maíz y en soja, que son estos dos productos que estábamos viendo, lo que está más oscuro son comerciales, es decir, productores, procesadores, lo que sean, comerciales de grano. Lo que está más claro son inversores, no comerciales, ¿sí? En soja es 50 y 50. En maíz es un poquito más la presencia de especulación. Esto se publica, esto es de septiembre, pero se publica todas las semanas en los mercados, en la CFTC, que es como la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, publica esa información. Bueno, hecho la predicación acerca de los mercados de futuros, me siento así como un predicador que quiere convencer a la gente que utilicen los mercados de futuros. Les cuento un poquito qué pasa en el mundo, para no aburrirlos, y después les muestro qué pasa en Argentina y ya con eso me doy por satisfecha. En el mundo, esta historia nos muestra, digamos, la evolución desde el año 1988, hasta el año pasado, 2016. En 1988, ¿qué teníamos? Teníamos Estados Unidos y mercados del resto del mundo. Estados Unidos era el 80% de la industria de los futuros. Es decir, de todo lo que se operaba de futuros en el mundo, los mercados de Chicago fundamentalmente eran el 80%, el resto de los países del mundo, 20%. ¿Cómo es la situación hoy por hoy? Estados Unidos
35, 32, 33% de la industria mundial. Los demás países del mundo, más del 60 y pico por ciento de actividad. Entonces, en el medio, en la década del 90, ha ocurrido un surgimiento muy importante de todos los mercados del mundo, fundamentalmente los europeos y los asiáticos. Entonces, si vamos a ver el corte del último año, entre Asia y Estados Unidos tienen el 70% de la industria, ¿sí? Después sigue Europa con el 21% y América Latina con el 6%. Ese 6% de América Latina es fundamentalmente ¿quién? Brasil. ¿Sí? Hay mercados de futuros en Brasil, en México, en Argentina, en Uruguay. El que se lleva casi todo es Brasil. ¿Sí? ¿Qué productos se operan en los mercados de futuros? Productos, como decíamos, agrícolas, petróleo, ganado, cerdo, productos físicos o productos financieros. ¿Dónde viene el volumen fundamentalmente? De los productos financieros. Tipo de cambio, tasa de interés, acciones. Fíjense, por grupo de productos. Vamos a los productos físicos. Productos agrícolas, productos energéticos, metales, oro y plata, y metales no preciosos, cobre, acero. ¿Sí? Son todos chiquitos. Los grandes, ¿qué son? Los financieros. ¿Qué es lo que más se opera en los mercados de futuros considerado un producto financiero? Acciones e índices accionarios, al revés. Estos son índices accionarios, índices y acciones. Acciones individuales. ¿Qué significa esto? Que yo puedo comprar acciones de IBM hoy, ir, pagarlas y llevármelas, o puedo comprar acciones de IBM para que me las entreguen dentro de 3 meses y dentro de 3 meses pagarlas y llevarlas. Puedo comprarlas hoy o puedo comprarlas a plazo. Lo mismo que puedo comprar soja hoy y comprarlas a plazo. Tasa de interés y monedas. ¿Sí? Bien, los productos agrícolas son el 9% de la industria, únicamente. De todas maneras, los productos agrícolas en el último año crecieron muchísimo. Eso es un dato muy llamativo de la actividad del año pasado. Vamos a Argentina y con esto ya termino. En Argentina hay 2 mercados de futuros. Hoy por hoy, esos 2 mercados de futuros que eran archienemigos, archicompetidores, lo mismo que pasaba en la ciudad de Chicago, que tiene 2 mercados de futuros que eran archienemigos, hoy por hoy están juntos. Hasta comparten el mismo edificio en Chicago. En Argentina no fuimos tan lejos. Seguimos teniendo un mercado que está en Rosario, en la ciudad donde yo vivo, otro mercado que está en Buenos Aires, que es este, el MATBA, pero sí han hecho un acuerdo de interconexión y de especialización de productos. MATBA es especialista en todos los productos agrícolas. ¿Cuáles son esos productos agrícolas? Soja, trigo, maíz. Fíjense que lo que más se opera es soja. Y fíjense las características de mi bendito país. Salida de la convertibilidad, crisis del campo. Mercados intervenidos de soja, de trigo y de maíz. Desastre. Pero bueno, de a poco nos vamos acomodando, ahora estamos un poco mejor. Ya sin problemas en el maíz y el trigo, los mercados no están intervenidos, seguimos teniendo retenciones en soja, pero bueno, de a poco se van a ir sacando. Así que fíjense, esa es la historia de la evolución. El mercado de Buenos Aires fue fundado en 1907. O sea que tiene 110 años, cumplió este año. Y es especialista en granos. El ROFEX, que es el mercado que está en la ciudad de Rosario, originalmente el ROFEX se llamaba Mercado a Término de Rosario, o sea que hasta en sus orígenes fueron concebidos como muy similares. Fundado en 1909, ¿sí? Empezó toda una era de remodelación en la década del 90, donde adquirió este nombre un poco más internacional, ¿sí? Que, digamos, por la ciudad de Rosario le tocó ese ROFEX. Este es el volumen operado anualmente en futuros de dólar. Este es el producto estrella del ROFEX. Casi 99%, 98, 99% de la actividad de ROFEX viene de la mano de este contrato. Fíjense que 2015, 2016 el volumen
aumentó 56%, muchísimo, y este año, esto es ayer, ya viene superando el volumen del año pasado. Este contrato de dólar futuro está en el número 6 a nivel mundial en un ranking que publica una asociación, que es la Asociación de la Industria de los Futuros. Todos los años, acá está hace como un top 20. Los americanos les encantan hacer top 20, top 30, todo top. Entonces, estos son los contratos de de tipo de cambio en distintos mercados del mundo. El primero es un contrato de dólar rublo en Moscú, y en el número 6 tenemos al dólar ROFEX. La métrica de la industria de los futuros para la actividad, es decir, ¿cómo puedo comparar yo la actividad en los distintos contratos? Simplemente contando el número de contratos negociados. Esa es la métrica, número de contratos negociados. Es un poco mentirosa la métrica porque hay contratos de $1.000 como el de ROFEX, y hay contratos de $10.000 como el de la BMIF, y hay contratos de 100.000 o alrededor de los valores de 100.000 como los que cotizan en Chicago. Pero es así para todo, ¿sí? Por ejemplo, hay contratos de soja en China que son por 5 toneladas. Entonces, claro, hacen un montón de contratos. Pero, digamos, en cantidad de toneladas no sé si son tantos como los que hace Chicago. Bueno, esta es un poquito la historia, lo que está pasando. Me encantaría que todos se interesen por estos temas y que los utilicen y que los aprendan. Sé que no son simples, no son de enchufo y anda, pero hay que utilizarlos porque realmente son muy, muy valiosos, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir, muchas gracias a la Cátedra de Riesgos y a la Universidad Ord por convocarnos a hablar de estos temas que tanto nos interesan y nos entusiasman. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo estructuré un poquito la presentación en dos partes. Primero hablar un poquito del contexto en Uruguay para el desarrollo de los instrumentos derivados, un poco lo que estamos viendo en estos meses desde que arrancamos con el mercado de UFEX. Y sí, en la segunda parte de la charla, enfocarme un poco más en lo que estamos proponiendo en UFEX, los productos que estamos desarrollando y los impulsos que le estamos dando a este mercado. Entonces, empecemos hablando un poquito del Uruguay, ¿no? O sea, del contexto en Uruguay específicamente para lo que es el desarrollo de derivados, ¿no? Tenemos una economía que continúa dolarizada, o sea, han habido esfuerzos, ¿no?, sobre todo de la parte del Ministerio para desdolarizar un montón de cosas, pero en Uruguay todavía el dólar es una moneda de referencia, hay muchas transacciones que se realizan en dólares, o sea, nadie va a comprar un inmueble en pesos, ¿no? O sea, todavía la dolarización de la economía es bastante fuerte. Y tenemos una gran cantidad de empresas, no solo de empresas grandes, chicas, sino también en muchos casos de personas, que tienen algún tipo de descalce de moneda en sus balances, ¿no? Los ejemplos más clásicos serían los importadores, los exportadores. El exportador vende al mercado externo en dólares, tiene parte de sus insumos, de sus costos en pesos, sueldos, combustible, energía, impuestos. En el caso del importador, el descalce es en otro sentido, o sea, importa, ¿ah?, y en algunos casos podría vender en dólares, en otros casos no, depende del producto. Las empresas públicas son un caso bastante paradigmático, ¿no? O sea, las empresas más grandes del Uruguay, como pueden ser ANCAP y UTEN, tienen un descalce de moneda gigante, ¿ah?, gigante, ¿ah? O sea, ANCAP importa absolutamente todo en dólares y vende todo en pesos. Esto pasa con muchas empresas en Uruguay, ¿ah? Muchas empresas presentan este tipo de riesgos. En cuanto a algunos precios de la economía, obviamente tenemos un tipo de cambio con volatilidad. El 2017 fue un año en el cual el tipo de cambio ha estado bastante planchado, pero ahora les voy a mostrar un poquito la evolución que tuvo en el 2016 y van a ver cuánta volatilidad hay en este indicador. Y también tenemos volatilidad en otros precios, ¿ah?, otros precios que son relevantes, como puede ser el sector de la carne, ¿ah?, el sector de la soja. ¿Ah? Son sectores que son muy importantes para la economía de hoy y que obviamente hay volatilidad en esos precios. En lo que es específicamente, ¿ah?, el dólar, nosotros vemos de que es bastante complicado, ¿ah?, proyectar cuánto va a estar el dólar de acá a 6 meses o a 12 meses. ¿Ah? Y ahora les voy a mostrar una gráfica que es bastante representativa de eso. Y por último, bueno, como todos sabemos, tenemos un mercado de capitales que todavía está bastante poco desarrollado. ¿Ah? El mercado de capitales hoy es bastante más chico de lo que era hace 20 años. ¿Ah? Hay muy pocas empresas que cotizan en bolsa, hay muy poca actividad en los mercados secundarios.
O sea, este es un poquito el contexto con el cual nos enfrentamos al tratar de desarrollar este mercado. Lo que les decía un poquito del tipo de cambio, ¿no? Y acá en esta gráfica van a ver la evolución de del dólar interbancario durante el 2016, ¿no? Tuvimos un aumento, tuvimos un pico de alrededor de 32.5 en febrero-marzo del año pasado, y después empezó la caída, empezó una apreciación del peso, cerrando el año aproximadamente a 29,3. Esto fue la evolución del año pasado, o sea que vemos un rango de aproximadamente 4 pesos con 5 entre el pico del dólar y el momento más bajo que fue en octubre, cuando el dólar tocó un piso de 28 y bueno, ahí hubo una actividad muy grande del Banco Central para que no se siga desplomando. Ahora, lo que me parece más interesante es esta curva roja. Esta curva roja es, esto está todo armado en base a la página del Banco Central, ¿no? Son las expectativas, el promedio de las expectativas que recoge el Banco Central para el tipo de cambio al cierre del año, o sea, al cierre del 2016. Esto es una encuesta que se hace a consultores, bancos, AFAPs, etcétera, y se hace un promedio. Acá lo que vemos es que a comienzos del primer trimestre del año, o sea, en febrero o marzo del año, se esperaba un dólar a 36. Y el dólar terminó cerrando a 29 y poquito. Una diferencia de 7 pesos por dólar. Cualquier empresa que tuviera algún tipo de posición en moneda extranjera, sea comprada o vendida, y que estuviera armando un presupuesto para este año, si tomó y proyectó su balance en base a un dólar de 36, lo que le daba acá es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Esto muestra cuán difíciles son estas proyecciones. Y no es que esté, digamos, criticando a los economistas. De hecho, hace poco estuve en una charla de un economista bastante reconocido y decía que ellos cada vez más se parecen a meteorólogos, por lo difícil que les resulta pronosticar lo que va a pasar con el dólar. Vayamos un poco al sector ganadero, para ver un poquito cómo el sector ganadero también presenta cierta volatilidad. Acá yo tengo una relación, esto es todo en base a un análisis que hace el INAC, el Instituto Nacional de Carnes. Esta relación es lo que se llama relación hacienda-exportación. Es básicamente una relación entre el precio del novillo en Uruguay y el precio por kilo promedio de la tonelada exportada. O sea, de lo que exporta el Uruguay a los mercados internacionales de carne. Históricamente, esta información de los últimos 10 años, hay un promedio de esta relación de 0.92. Obviamente que cuando esta relación está alta, los productores están vendiendo su producción al frigorífico a un precio interesante con respecto a lo que pasa en el mercado internacional, y cuando está por debajo es al revés. El INAC hizo un estudio y determinó una zona de confort, que básicamente es entre 0.87 y 0.97 para esta relación, en el cual como que el sector está bastante cómodo. Si hacemos un análisis de esto es un ratio semanal, de todas las semanas de los últimos 10 años, en más de la mitad de las semanas, este ratio estuvo por fuera de esa zona de confort. Lo cual ejemplifica cuál es la necesidad importante de estos actores de tener herramientas de transferencia de precio, transferencia y previsibilidad de precio. Bueno, otra cosa que hicimos de UFEX, y acá le voy a agradecer a Marcelo Crosa, que es el responsable de la mesa de operaciones, que como parte de su estudio de tesis para obtener su maestría hizo un relevamiento de empresas, consultando sobre aspectos vinculados a las coberturas. Una de las cosas que se le preguntó a las empresas es, bueno, ¿cuáles son sus riesgos que considera que tienen más relevancia? Y esto involucraba empresas públicas, privadas, de capitales internacionales, de capitales locales. O sea, la muestra fue bastante diversa. Y lo que vemos es que dentro de las respuestas que más se repiten, tenemos riesgo de tasa de interés, riesgo de precios de commodities y riesgo de tipo de cambio. Estos riesgos, que son considerados relevantes, son riesgos de mercado, son riesgos para los cuales los instrumentos derivados se pueden utilizar para mitigar y administrar. Ahora, cuando le preguntamos a esas mismas empresas, ¿han utilizado instrumentos derivados para mitigar esos riesgos? Lo que parece interesante es que más o menos la mitad de esas empresas nos dijeron que sí, que en el pasado han utilizado instrumentos derivados para cubrir sus riesgos. Ahora, cuando se le pregunta, bueno, ¿pero con qué frecuencia? ¿Lo usan en forma anual, en forma mensual, en forma trimestral? La gran mayoría de esas empresas que lo han utilizado nos dicen, lo hacemos solo en forma puntual.
En casos esporádicos, en formas puntuales, no hay en esa empresa una política establecida para realizar coberturas de precios o coberturas de riesgo. ¿Cuáles son entonces un poquito las limitaciones, que no son las dificultades que nos encontramos en este país para desarrollar estos mercados? Primero que nada es lo que llamamos la falta de cultura de cobertura, que es un poquito lo que Gabriela mencionaba, ¿no? O sea, todavía muchos casos cuando la empresa hace una cobertura, si después el resultado de esa cobertura es negativo, el precio termina siendo alto y el productor vendió antes, se toma el concepto de que la cobertura salió mal. Ese es un concepto que es equivocado. Es como el concepto, esto se asemeja mucho al seguro de auto. Uno cuando no choca y paga el seguro de auto no dice, che, me salió mal. Entonces, todavía esa falta de cobertura es algo que existe en Uruguay y que estamos trabajando para desarrollar la cobertura como algo normal del negocio de la empresa. En Uruguay pensamos mucho en dólares. Hay una valoración muy fuerte y hay lo que llamamos que hay una percepción asimétrica del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas empresas y personas no reconocen de la misma manera el riesgo de que el dólar suba a que el dólar baje. O sea, muchas empresas están cómodas cuando tienen una posición comprada en dólares. Esto nos pasa constantemente cuando hablamos con empresas en UFEX. Y nos dicen, no, pero yo no tengo riesgo de tipo de cambio porque vendo en dólares. A ver, le mostré en la gráfica anterior, el dólar en Uruguay fluctúa libremente, puede subir o puede bajar. Y tenemos que entender que ese riesgo existe para los dos lados. El tercer punto que quería marcar es un poquito el desconocimiento de este tipo de herramientas. Y esto nos pasa a diferentes niveles dentro de las empresas, ¿no? O sea, por un lado, en una empresa media, el rol del manejo de riesgo cae sobre el gerente financiero. Nos hemos encontrado que hay muchos gerentes financieros en Uruguay que ya entienden estas herramientas. De hecho, en la gran mayoría hoy de los cursos, las carreras de grado y las carreras de posgrado ya incluyen formación en instrumentos derivados. O sea, se ha avanzado mucho en eso. Pero muchas veces cuando este gerente financiero propone algún tipo de cobertura de riesgo a los órganos de dirección de la empresa, ahí es donde se encuentra con una barrera. ¿Por qué? Porque en las empresas puede ser el socio, puede ser el directorio, puede ser el gerente general, al no entender este tipo de manejo financiero, entonces directamente lo rechaza. Entonces ahí es otro lugar donde hay que hacer mucho foco de educacional a efectos de que no solamente del área de gerencia financiera o gerencia de riesgo entiendan lo importante de estas herramientas, sino que a nivel de los órganos máximos de la empresa también llegue ese mensaje. Y por último tenemos lo que podemos denominar como falta de contrapartes y elevado costo de cobertura o de hedging. Hasta ahora en Uruguay no había un mercado formal, centralizado para el desarrollo de estos instrumentos, con lo cual muchas veces era difícil para una empresa que quería hacer una cobertura de moneda encontrar a alguien que tome la posición contraria. Y además, esos mercados, al no ser organizados en un mercado centralizado, son mercados OTC, que se hacen entre partes, con poca transparencia en la formación de precios. Y eso impacta, lo que lleva muchas veces es que el costo de acceder a esa cobertura sea tan alto que la empresa prefiera no hacerla, porque no es económico para la empresa hacer la cobertura. Otro aspecto importante que existía y que ahora lo hemos levantado es el tema del tratamiento tributario que tenían estos instrumentos en Uruguay. Hasta el año pasado en Uruguay no era claro cómo tratar desde el punto de vista fiscal las rentas que se generaban en la operativa de instrumentos derivados. De hecho, incluso había habido un montón de consultas a la DGI y las respuestas habían sido bastante ambiguas. En casos similares habían dado respuestas diferentes. Esto se solucionó en la última sesión del Parlamento del año pasado, que fue como el 29 o 30 de diciembre, se aprobó un montón de medidas y una de las cosas que se aprobó es un tratamiento tributario mucho más claro para lo que son las rentas por instrumentos financieros derivados. Ese tratamiento ya está vigente, o sea, se promulgó en enero de este año, y si bien obviamente que como toda norma es mejorable en varios aspectos, lo importante es que no hay ya tanta contingencia, o es mucho más claro el tratamiento que hay que darle a estos instrumentos. Básicamente, lo que estableció la norma es, bueno, para los contribuyentes de IRAE o IRPF que obtengan rentas por instrumentos financieros derivados deben pagar esos tributos y dejó afuera
las rentas que obtienen los contribuyentes que son no residentes. Para terminar un poquito con esta parte de contexto, me gustaría un poco señalar, bueno, cuáles son las alternativas disponibles que tiene hoy una empresa, una persona en Uruguay que quiere acceder a este tipo de instrumentos para cubrirse. Lo primero que existe es los mercados internacionales. En Uruguay, por suerte, no tenemos restricciones de ningún tipo, con lo cual podemos transferir capital o puede ingresar capital libremente, con lo cual desde Uruguay se puede acceder a realizar coberturas en mercados de afuera, como ya de hecho ya pasa, que son las coberturas que se realizan en el sector agropecuario, que son básicamente operaciones de futuro, operaciones de opciones con el mercado de Chicago. De hecho, un poco ese es el sector que más ha avanzado, porque la revolución que tuvo el sector agrícola en los últimos años, con la llegada de argentinos que invierten en tierras y que producen soja, trajo mucho expertise de argentinos que ya utilizaban estos mercados en su país y que los empezaron a utilizar en Uruguay accediendo al mercado de afuera. La otra opción que tenemos es lo que llamamos los derivados OTC, que son derivados bilaterales, que existen en Uruguay desde hace mucho tiempo, no han tenido tanto desarrollo, que básicamente lo que hace una empresa va a un banco, que puede ser local, puede ser internacional, y lo que hace es un forward o un swap en el caso de tasas de interés, que le permite cubrir esos riesgos. Y la alternativa más reciente es justamente el mercado de UFEX, el desarrollo de un mercado de futuros centralizado, que es lo que ahora les voy a contar un poquito cuáles son los avances que hemos tenido. Entonces, ¿qué es UFEX? UFEX es la primera bolsa de futuros y opciones de Uruguay. Nosotros somos parte del mercado argentino de Rosario, que se llama ROFEX, que como les contaba Gabriela, tiene más de 100 años de historia. Y ROFEX no es solo un mercado de futuros, es todo un grupo que tiene una serie de empresas. Tiene el mercado, tiene una cámara compensadora, tiene empresas de tecnología, ¿no? O sea, toda esa serie de empresas es un poco el soporte que tiene UFEX en Uruguay. Y obviamente nosotros estamos inscriptos en el Banco Central del Uruguay, estamos regulados por la Superintendencia y estamos inscriptos como Bolsa de Valores. Esa es la figura que tenemos en el país. El objetivo nuestro es, bueno, desarrollar herramientas de cobertura y de inversión y un poco los beneficios de este desarrollo de un mercado de futuros sería la posibilidad de tomar coberturas de precio para mitigar los riesgos que tienen los negocios, y el beneficio de alguna manera indirecto que tiene un mercado de futuros es justamente lo que es el descubrimiento de precios, ¿no? La información de señales de precios que el mercado da para todos los actores, no solamente para quienes participan y operan en el mercado. Hoy en día tenemos dos productos, tenemos futuros de novillo y futuros de dólar. El futuro de novillo fue el producto con el cual lanzamos el mercado, fue a principios de este año, en febrero, y el futuro de dólar es un poco más reciente, lo lanzamos en el mes de abril. Ambos productos son contratos sin entrega, o sea que se liquidan por diferencia. De hecho, ahora les puedo mostrar cómo es el contrato de futuro sobre dólar estadounidense de UFEX. Son las condiciones del contrato. O sea, el contrato de futuro es un contrato que está estandarizado. Esto quiere decir que el reglamento del contrato, todas las características ya están definidas por el mercado, en Uruguay aprobadas por el Banco Central, y todas las partes, o sea, los compradores y los vendedores, ya saben que cuando están negociando futuros en UFEX, están negociando estas características. ¿Cuáles son las características? Bueno, un activo subyacente, que obviamente es el dólar, un tamaño del contrato de $1.000. Nosotros creamos un contrato lo más chico posible, a efectos de que puedan acceder no solamente las grandes empresas, sino que una empresa, una pyme que quiera hacer una cobertura de 50, $100.000 pueda acceder a este mercado. El contrato, o sea, nosotros tenemos hoy listadas todas las posiciones por los próximos 6 meses, o sea que desde acá, desde noviembre hasta abril, son las posiciones que tenemos listadas al día de hoy. Obviamente, a medida que van venciendo, vamos extendiendo y creando más posiciones hacia el futuro. Y como les decía recién, el ajuste del contrato de futuro está determinado por la referencia que publica el Banco Central del Uruguay para el tipo de cambio fondo interbancario del vencimiento del contrato. Esto lo vamos a ver con un ejemplo, pero básicamente, todos saben, el Banco Central calcula o determina, publica a las 4 de la tarde una referencia para el tipo de cambio fondo y para el tipo de cambio billete. Nosotros tomamos la referencia del fondo, que es un promedio diario de la operativa en el mercado mayorista, que es el mercado de la bolsa electrónica.
Y lo que vamos a hacer es el día del vencimiento del contrato, que se calcula con una fórmula, pero aproximadamente es el 26 o 27 del mes, en función de los días hábiles. Hay una fórmula de cálculo de ese vencimiento. Ese día lo que va a hacer el mercado es tomar esa referencia de ajuste final y liquidar todas las posiciones contra esa referencia. Ahora lo vemos en un ejemplo. Antes de ir al ejemplo, les quería hacer algunos comentarios sobre las similitudes y diferencias entre los contratos de futuros y los contratos de forward. Muchas veces son términos que se utilizan en forma media intercambiable, pero no son exactamente lo mismo. En los dos casos son contratos de compra-venta a plazo, o sea que cumplen funciones similares, en el sentido que se pueden utilizar para cubrir riesgos o también para especular, pero hay algunas diferencias que son importantes. El mercado de futuros es un mercado estandarizado. ¿Qué quiere decir esto? Que está definido por el mercado las condiciones y las características del contrato. Mientras que los mercados o los contratos de forward son lo que llamamos OTC o bilaterales. Es decir, las dos partes que acuerdan ese contrato lo hacen fuera de un mercado y es totalmente flexible. O sea, las partes acuerdan lo que quieran acordar en función del vencimiento, el plazo, el monto, la calidad del activo, etcétera, etcétera. Ahora, el mercado de futuros, al ser un mercado centralizado y de oferta pública, tiene una fijación de precios o una formación de precios más transparente. Porque es una negociación que se hace en forma pública, mientras que en el mercado de forwards, la negociación justamente al ser bilateral y privada, la fijación de precios es entre las partes. O sea, no hay ninguna referencia en cuanto a los precios que se determinaron en ese mercado o en esos contratos. Y por otro lado, el mercado de futuros actúa con contraparte central. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado de futuros se interpone entre las partes una vez que se negoció el contrato y a través de un sistema de garantías garantiza el cumplimiento de todos los contratos que se celebraron. El mercado de forwards, al ser un mercado bilateral, hay una relación directa entre comprador y vendedor, con lo cual hay un riesgo de contraparte. Es decir, hay un riesgo de que la parte, si yo compré, la parte vendedora, incumpla ese contrato. Estas son las diferencias entre los mercados, lo cual lleva a que obviamente, si existen los dos mercados, los actores pueden elegir entre uno y otro. Ahora, no necesariamente estos mercados son competencia estricta. En muchos casos estos mercados coexisten e incluso en muchos casos estos mercados se complementan. O sea, la existencia de estos tipos de mercados permite hacer arbitrajes, permite a que operadores en un mercado puedan operar en otro. O sea, hay un montón de externalidades que se dan cuando tenemos mercados que son eficientes y que son líquidos. Bueno, yendo al ejemplo específico de una cobertura con futuros de dólar en UFEX, supongamos que una empresa, es una empresa exportadora, lo que hace es vender su producción al exterior. Obviamente, al vender al exterior va a vender en dólares. En algunos casos podría ser en otra moneda, pero generalmente es en dólares. Y esta empresa tiene una estructura de costos, o parte de su estructura de costos, en pesos. Tiene que pagar sueldos, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar combustible, energía, lo que fuera. Y para hacer un ejemplo bien sencillo, supongamos que esta empresa vende $1 millón y los va a cobrar en abril del año que viene. O sea, pacta una exportación, sabe que en abril del año que viene va a recibir $1 millón. Ahora, ¿cuál es el riesgo que tiene esta empresa? Exactamente. El riesgo que tiene esta empresa es que no sabe a cuánto va a vender estos dólares de acá a 6 meses. Ese es el riesgo de la empresa. Que el tipo de cambio baje o lo que es lo mismo que se aprecie el peso. Entonces, para cubrirse, lo que tendría que hacer es vender dólares a futuro en el mercado. O sea, ir al mercado de futuros y vender. Si quiere cubrir el 100% de esto, como el contrato de futuros es de $1.000, tendría que hacer 1.000 contratos a abril del 2018. Puede cubrir una parte, o sea, eso va a depender en el caso de la empresa, pero asumamos de que desea cubrir absolutamente el 100% de esa operación. Entonces, en el mercado hoy, el dólar está en el mercado spot, o sea, en el mercado de contado,
Hoy el dólar está aproximadamente a 29.30. Creo que ayer bajó un poquito. Esto lo hice hace un par de días. Y en el mercado de futuros, el dólar futuro cotiza al mes de abril a 30,20. O sea, yo miro la pantalla de UFEX y veo que se están haciendo operaciones a abril de 2018 a 30,20. Entonces, veamos cómo se da. Veamos un primer escenario. El primer escenario es, al día de hoy, esta empresa va al mercado de futuros, vende 1000 contratos a 30,20, no hace más nada en ese mercado, o sea, espera con esa posición abierta hasta que llegue el vencimiento, porque lo que quiere hacer es hacer una cobertura. Viene fines de abril y el tipo de cambio cierra en 30,70. Este es el tipo de cambio que publicaría o que va a publicar el Banco Central a fines de abril. Entonces, ¿cómo sería el resultado de esta operación para la empresa? La empresa a fines de abril recibe $1 millón. Y como tiene que obtener pesos para cubrir o pagar los costos de su producción, va a ir al mercado de cambios, y los va a vender a un precio aproximado de 30,70. Y digo aproximado porque obviamente este precio es un precio interbancario y muchas veces las empresas no acceden exactamente al precio interbancario. Con lo cual, la empresa va a obtener 30.700.000 pesos por esa operación de venta de moneda en el mercado cambiario. Ahora, la empresa también tiene una operación en el mercado de futuros. La empresa vendió futuros a abril a 30,20 y esos futuros se van a liquidar con la referencia de 30,70. Es decir, que la empresa, en este caso, va a tener una pérdida de 50 centavos por cada dólar vendido a futuro. O sea, que quiere decir que en el mercado UFEX va a tener una pérdida de 500.000 pesos. Cuando la empresa hace el neto entre estas dos operaciones, lo que obtiene es un resultado de 30.200.000 pesos. Esto quiere decir que la empresa se aseguró un tipo de cambio de 30,20. Ahora, obviamente, esto funciona en los dos escenarios. Supongan que yo tengo el mismo caso de una venta de 1000 contratos, $1 millón a 30,20, pero cuando llega el mes de abril, el dólar, en lugar de estar a 30,70, está a 29,70. O sea, está más bajo de lo que veíamos en el escenario anterior. En este caso, la empresa, cuando va a vender los dólares en el mercado cambiario, va a obtener menos que lo que obtenía en el caso anterior. Va a obtener 29.700.000 pesos, o sea, 29,7 aproximadamente por cada dólar. Ahora, ¿qué pasa? La empresa vendió a futuro a 30,20 y esa operación se le va a liquidar por el mercado a 29,70, que es la referencia que va a publicar el Banco Central. Con lo cual, en el mercado de futuros ahora obtiene una ganancia de 500.000 pesos. Obviamente que la cobertura funciona para un lado o para el otro. En lo que hizo la empresa fue asegurarse de que iba a obtener 30,20 por los dólares. El paso previo que tiene que hacer en este caso es, bueno, en función de sus costos, determinar si ese 30,20 que se podía asegurar era un tipo de cambio que le daba una rentabilidad adecuada. Para una empresa poder acceder al mercado lo tiene que hacer a través de un intermediario autorizado. O sea, el Banco Central te exige, porque somos parte del mercado de valores, que un intermediario autorizado, habilitado por UFEX, participe en esta operación. Es decir, que la empresa lo que hace es abrir una cuenta en este intermediario y el intermediario le ejecuta las órdenes a nombre de su cliente. Con lo cual, la empresa va a tener, por un lado, un costo que va a ser la comisión de este intermediario. Este costo no es un costo que esté determinado por UFEX. Esto es una negociación de comisión entre cliente e intermediario, que en función del volumen, del tamaño, del volumen de negocios, variaría entre un 0,25, 0,50%, 1%. Es una comisión de ese tipo. Y además, como es un mercado garantizado, lo que va a hacer UFEX cuando se abre una posición de futuros es exigirle un margen de garantía. Con lo cual, a través del intermediario, UFEX le va a pedir al cliente un margen de garantía
que para las operaciones de futuro de dólar están aproximadamente entre un 7 y un 8% de la operación. Eso obviamente no es un costo, porque el margen se devuelve cuando se cierra la operación. Hay un costo financiero. La posibilidad que te da UFEX es que ese margen no necesariamente tiene que ser integrado en efectivo. Es decir, que el mercado acepta como activos en garantía títulos que pueden ser bonos, letras, notas del tesoro, etc. Y ahí mitigás ese costo de tener un capital inmovilizado durante el periodo de la operación. Bien, por último, acá tenemos una herramienta que es bastante interesante. Entonces, si ustedes ingresan a esta web que es precios.ufex.com.uy, lo que van a ver es una pantalla de este tipo, que lo que hace es mostrar en tiempo real cómo está la negociación en el mercado. Pero no solamente cómo se fueron dando los precios, o sea, cómo se fue negociando, sino la mejor oferta de compra y la mejor oferta de venta en tiempo real. Esto quiere decir que si un cliente ingresa en el sistema de negociación, que es un sistema electrónico, una orden de compra, automáticamente se actualiza esto y se muestra la mejor orden de compra. Si ingresa una orden de venta que mejore este precio, automáticamente se actualiza esto. Esto favorece mucho la transparencia. ¿Por qué? Porque el cliente, cuando quiere comprar o vender dólares a futuro, ve los precios en la pantalla y ya sabe al precio del cual va a ejecutar la orden. Y lo que paga es una comisión. No hay una transferencia de costo del intermediario dentro del precio, que es lo que pasa muchas veces con los contratos bilaterales. O sea, a mí me dicen, podés comprar dólares a futuro a junio del año que viene a 31, si yo no tengo una herramienta que me muestre la negociación del mercado, yo no sé cuánto de ese valor es realmente costo incluido en ese precio sucio. O sea, esta herramienta, justamente lo que nosotros hacemos es dejarla disponible. Obviamente tienen que ingresar dentro del horario de la rueda del mercado, que es 2 a 4, fuera del horario de la rueda no van a ver nada. Y lo que van a ver es justamente eso, la información en tiempo real del mercado. Bueno, algunos comentarios finales. Bueno, primero que nada, creemos que en Uruguay tenemos potencial para desarrollar un mercado de coberturas. O sea, creemos que están dadas las condiciones. Ese es un poco el desafío que estamos encarando desde UFEX. Es importante trabajar sobre lo que llamamos la cultura de cobertura. O sea, la cultura de administrar, mitigar riesgos dentro de la empresa en forma recurrente y no solamente en forma puntual. Y un poco sacar ese concepto o esa analogía que decía con lo que es el seguro del auto. Empezar a realizar coberturas en el mercado no requiere una inversión significativa. O sea, si ustedes quieren, el contrato más chico es de $1000. Si quieren probar una empresa que todavía nunca hizo coberturas, no tiene por qué empezar a cubrir millones de dólares, puede empezar con montos chicos, ver cómo funciona el sistema. O sea, no hay un costo, no hay una barrera de entrada importante para hacer eso. Una vez que estén más cómodos con la operativa, ahí sí pueden empezar a negociar volúmenes más grandes. Lo que les mostraba, toda la tecnología que nosotros tenemos es en promoción de la transparencia del mercado y una formación lo más eficiente posible de los precios, de manera de que justamente el acceso y el costo de operar y el costo de realizar una cobertura sea el menor posible. Bueno, y para terminar, la pregunta del millón, ¿a cuánto va a estar el dólar en el 2018? ¿Va a subir, va a bajar? ¿Nos importa? Si tomamos cobertura realmente no nos importa. Le eliminamos ese componente de riesgo a nuestro negocio. Bueno, de mi parte, muchas gracias. No sé si hay alguna consulta. Bueno, les dejo mi contacto. Obviamente desde UFEX estamos disponibles por cualquier consulta. Y bueno,